Buenas tardes, Dios los bendiga. Que mañana tarde será. Listo, José. Ya estamos en directo. Ya vamos al aire. A la 1, a las 2, a las 3. Hola, buenas tardes. Dios los bendiga grandemente. Una vez más estamos en el programa Buscadores de su Presencia. Le damos primeramente gracias a Dios por habernos permitido estar acá y le queremos pedir que sea Él el que hable por medio de nuestras bocas, que no seamos nosotros, porque aquí el único que interesa es Dios. Nosotros solamente somos unas semillitas, nosotros solamente somos unas personas que nos dejamos utilizar, unas vasijas, y queremos que sea su santa y perfecta voluntad en esta tarde preciosa. Amén. Amén. Amados todos, este programa es un programa para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Nosotros, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, somos embajadores en el nombre de Cristo y tenemos que hacer como si Dios rogase por medio de nosotros para que nos podamos reconciliar con Él. Y esto viene muy al tema porque el programa de hoy se titula Un cambio de vida. Y Dios quiere que nosotros en el día de hoy nos reconciliemos con Él. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere que demos un giro de 180 grados en nuestra vida. Y así dejemos de, si estamos mirando hacia el norte, miremos hacia el sur, totalmente un punto de vista opuesto al que estábamos mirando, que llevemos por el amor de Dios, que traigamos a nuestras vidas un punto de vista diametralmente opuesto al el que estábamos nosotros andando. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 17, dice el Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y todo esto se hace para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios por medio del amor de Cristo. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Tenemos que hacer ese cambio de vida. Y para ello tenemos que coger nuestros deseos, nuestras pasiones, y las tenemos literalmente que enterrar. Nosotros ya no podemos vivir conforme a nuestra voluntad. Si queremos ese cambio de vida, tenemos que hacer
las cosas nuevas como a Dios le agradan. Amén. Amén. Si vemos según qué tipo de programas de televisión y esos programas de televisión no son edificantes, nosotros tenemos que dejar de verlos para demostrar que estamos cambiando de vida y que queremos algo mejor en nosotros. Igualmente, un cambio de vida nos lo indica el tipo de vocabulario que nosotros estamos utilizando en este instante en relación con el día de ayer, antes de hacer ese giro de 180 grados. Tenemos que hacer un cambio de vida en nuestro vocabulario, porque recuerda que San Mateo 12, versículos 36 y 37, nos dice el Señor que por las palabras ociosas el hombre va a ser juzgado o va a ser justificado. Entonces tú y yo, incluso en nuestro vocabulario, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Amén. Amén. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros hacemos un cambio de vida, tenemos que ser un sacrificio vivo. Nosotros tenemos que sacrificarnos, como hemos dicho antes, nuestros deseos, nuestra voluntad ya no tiene que surgir efecto en nosotros. Nosotros tenemos que ser esas nuevas criaturas en Cristo. Tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo a Él todos los días y hacer las cosas como a Él le agradan. Porque mira cómo hemos leído en Romanos 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces tú y yo, importante, para ese cambio de vida tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que dejar de pensar humanamente y tenemos que empezar a pensar por medio del Espíritu, en las cosas que a Dios le agrada y así hacer. Amén. Amén. Ese es nuestro culto racional, que tenemos que dejar todo lo que a nosotros humanamente nos parece lógico. Y también nosotros tenemos que darle esa importancia, como hemos dicho, a lo que se merece la pena, que es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Amén. Amén. Igualmente, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 61 y 62, dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Amén. En primer lugar, si nosotros damos un giro de esos de 180 grados y pasamos de mirar del norte al sur, nosotros tenemos que poner lo primero, el reino de Dios, y el resto es secundario. Ojo, que esto no quiere decir
que yo abandone o me olvide de mi familia porque yo ponga en primer lugar a Dios. Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas si de verdad hemos dado un cambio radical. Pero, ¿qué ocurre? Que si yo pongo en primer lugar a Dios, Dios me va a tener a mí bajo la sombra de sus alas, como dice el Salmo 91, me va a cubrir, me va a proteger, y esa misma cobertura y esa misma protección se la voy a transmitir yo de parte de Dios a todos los de mi casa, a mi esposa, a mi hija, a mis suegros. Yo como sacerdote del hogar voy a también a cubrir a mi casa con esa cobertura con la que Dios me está cubriendo. O sea, que si yo pongo aquí a Dios, si yo pongo a Dios en primer lugar, yo no estoy dejando de lado a mi familia, al contrario, estoy teniéndola muy en cuenta, porque yo, teniendo a Dios conmigo, está también Dios con mi familia. Amén. Y el mismo versículo, y el versículo 62 de este mismo San Lucas 9, dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Tu pasado, mi pasado, si hemos cambiado de vida, tiene que quedar atrás. Nosotros no nos podemos echar de menos como lo hacían los israelitas. ¡Ay! ¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este desierto a morir de hambre y de sed cuando allá comíamos gratis y bebíamos gratis? Y no comían ni bebían gratis porque eran esclavos. Trabajaban por un plato de comida. Tu pasado y mi pasado a nosotros no nos conviene porque al Señor no le agrada. Y las cosas del mundo son contra Dios y Dios contra las cosas del mundo. Entonces, mi pasado solo me tiene que servir a mí para acordarme de dónde Dios me sacó y dónde estoy yo en la actualidad. Amén. Entonces, para eso tiene que servir mi pasado, pero yo tengo que dar un cambio de vida, y lo que yo hacía de robar, de emborracharme, de ser un irrespetuoso con mis papás, etcétera, 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 eso tiene que ser historia. Yo ahora tengo un cambio de vida, di un giro de 180 grados y los frutos de la carne están ahogándose y creciendo el fruto del Espíritu. Y estoy teniendo amor, misericordia, estoy teniendo dominio propio y ya no soy aquel que era un mecha corta que enseguida explotaba. Eso es un cambio de vida real. Y no podemos mirar las cosas que hacen los demás. Nos tiene que interesar lo que Dios tiene para nosotros, que eso es, como hemos dicho antes, en Romanos 12, versículo 2, agradable y perfecto, porque la voluntad de Dios para nosotros es buena. Amén. Otro punto más, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si tú y yo hemos dado un cambio de vida, tenemos que mirar a Cristo. Él tiene que ser nuestro norte, Él tiene que ser nuestro guía. Él es el autor, el que principió esta fe en nosotros desde que dimos un cambio de vida o ahora desde que lo vamos a dar. Y el consumador, el que va a terminar esta obra que ha empezado en ti, que ha empezado en mí, o que va a empezar en ti hoy que tú vas a dar un cambio de vida en el nombre del Señor. Amén. Entonces, Cristo es la ruta que nos marcó
Y el rumbo y mira tiene que ser Él, como hemos dicho, nuestra nueva vida. San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el cambio de vida que nosotros tenemos que hacer. Seguir solamente a Cristo, no mirar a la derecha ni a la izquierda, que no me interese nada más que lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me están ofreciendo, porque eso es lo mejor que puede llegar a mi vida. Y si yo he cambiado de vida, tengo que demostrar que solo lo de Él es lo que me interesa. Y Dios quiera que demos todos hoy un giro de 180 grados y empecemos a mirar las cosas de Dios y agarrémonos a Él, porque Él es lo mejor que puede venir a nuestras vidas. Y si Él es lo mejor, si Él es el que nos lleva al Padre, entonces nosotros tenemos que aplicar el 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tú y yo hemos dado un cambio de vida. Tú y yo vamos a cambiar ahora y vamos a mirar desde otro punto de vista diferente. Entonces, la palabra de Dios lo dice bien claro. Es irrefutable. Él es el único Cristo que puede mediar entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Entonces, cuando vayamos a clamar, no busquemos a nadie más que a Cristo, porque Él es el único que va a ir al Padre y va a interceder por ti y por mí. ¿Y sabes lo bueno que tenemos? Que el Padre y el Hijo son uno. Y cuando el Hijo le vaya con una petición al Padre, el Padre se va a tapar los oídos, porque no va a querer ni oír lo que el Hijo le trae. ¿Por qué? Por el hecho de que como el Padre y el Hijo son uno, el Padre sabe que lo que trae el Hijo va a ser conforme a la voluntad de Dios, del Padre. Entonces, automáticamente, tu petición, mi petición, por medio de Cristo, si es conforme a la voluntad de Dios, nos va a ser hecha. Y cuando tengamos un clamor, clamemos por medio de Cristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a demostrar que estamos haciendo las cosas diferentes. Ya no vamos a ir a que nos lean las rayas de la mano, a que por una bola de cristal nos lean el futuro o nos echen las cartas, el tarot. No, esos simplemente son personas que tienen psicología y que te sacan a ti y a mí los datos imprescindibles para decirte lo que tú quieres oír. Pero cuando tú vas a Dios, cuando tú clamas a Él por medio de Cristo, Él sí te va a traer a tu vida lo que realmente te interesa. No pongas intermediarios. Dios solamente escucha a su Hijo. Amén. Amén. Para que Dios se agrade de ese cambio de vida, entre otras cosas, tenemos que dejar el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque el estrés mira todas las cosas que nos puede producir afanarnos y preocuparnos por las cosas cotidianas. El estrés nos produce una úlcera en el estómago, nos produce gastritis, nos produce presión arterial alta, con la migraña, con las consecuencias de que toda esa presión arterial alta puede llevar a traerte más sangre de la cuenta al cerebro. Todo pueden ser
muchos problemas físicos. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos? Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 34, dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Entonces, ¿por qué yo me voy a preocupar por el mañana si estoy viviendo el hoy? Y realmente no sé si en este instante estoy hablando con ustedes y en un rato no voy a llegar al día de mañana. Entonces, no me voy a afanar, no me voy a preocupar, porque Dios lo que quiere es que nos ocupemos y no nos preocupemos. ¿Y en qué debemos de ocuparnos? Si en este mismo San Mateo 6, tiramos un versiculito más para atrás, San Mateo 6, 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Entonces nosotros, mira de lo que nos tenemos que ocupar, de buscar del reino de Dios, de su justicia, que su justicia viene a nosotros por medio del justo. Llámese justo Cristo Jesús. Y cuando los busquemos a ellos, cuando los pongamos a ellos en primer lugar, ya no nos tenemos que preocupar, porque Él, el que nos va a añadir todas esas cosas que dice en el final de este versículo, y todas esas cosas, si leemos más atrás todavía, en ese Evangelio de San Mateo 6, a partir del versículo 24, podemos comprobar que esas cosas son comida, vestido y bebida. O sea, que si tú y yo cambiamos de vida, dejamos de preocuparnos y nos ocupamos de poner en primer lugar a Dios, de buscarlo a Él, de buscar a Cristo, todas esas cosas nos van a venir por añadidura: comida, bebida y vestido. Entonces, tú y yo vamos a hacer lo que nos es posible, el ocuparnos de buscar de Dios y su justicia. Y Él, Dios, que es el Dios de los imposibles, Él se va a encargar de preocuparse. Y ahora tú y yo ya no tenemos dolores de cabeza, ya no tenemos presión arterial alta, ya no nos van a producir estrés, porque ya no nos estamos preocupando, ya simplemente nos estamos ocupando. Amén. Amén. Así es, eso es lo que tenemos que hacer. Un cambio en nuestras vidas. Si yo digo que voy a poner a Dios en primer lugar, eso tiene que ser una realidad. O sea, que yo tengo que hacer más y decir menos en un momento dado. Y no ser solamente oidor, sino ser hacedor de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que si yo doy un cambio de vida y oigo la palabra de Dios, pero no la pongo en práctica, me voy a estar autoengañando. Y realmente, mira si es beneficioso poner la práctica la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 21, cuando unos mensajeros vinieron a buscar a Cristo dentro de aquella casa donde estaba predicando el Evangelio, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús, mirando a la multitud, empezó a señalar en derredor de él y dijo: mira, todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, son mi familia. Mira, si a nosotros nos conviene ser hacedores, porque si somos hacedores de la palabra de Dios, el Señor nos va a considerar como su familia. Entonces, ¿para qué queremos más? Y es importante que en ese cambio de vida pongamos en práctica aquello que aprendemos. Otra cosa muy importante que nosotros tenemos que
que nosotros tenemos que hacer es respetar las autoridades. Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ves? Tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. Y en ese cambio de vida tenemos que respetar a las autoridades. Llámense autoridades judiciales, policiales, militares, los profesores, nuestros papás. Todas esas personas son autoridades en relación a nosotros y los tenemos que respetar. Y si por H o B ellos cometen abuso de autoridad, eso ya es problema de ellos, porque ellos son los que le van a tener que dar cuenta a Dios el día de mañana. Pero tú y yo, como hemos hecho un cambio de vida radical, vamos a someternos a las autoridades que son impuestas por Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los hacedores de maldad heredarán el reino de Dios. Todo esto es lo que tú y yo no tenemos que hacer, y muchas más otras cosas. Si realmente hemos dado ese giro de 180 grados, ya no tenemos que robar, ya no tenemos que mentir, no tenemos que maldecir, no tenemos que hacer nada de lo que sea desagradable a Dios si queremos heredar el reino de los cielos. Entonces, vamos a demostrar que realmente hemos cambiado de vida, tanto por nuestros dichos de nuestra boca como por nuestro actuar. Y todo eso nos va a llevar a que seamos ejemplo de vida para todo aquel que nos está viendo y oyendo. Y por nuestros hechos y por nuestros dichos, que van a ser dos líneas paralelas en un mismo sentido, en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, les vamos a demostrar a las personas que nos están viendo que hemos cambiado de vida. Ah, pero es que tú antes hacías, tú antes decías, tú antes eras, y no te enfades con ellos, porque están hablando con propiedad, están hablando en pasado, porque hemos dado un cambio de vida. Y ahora no somos, no hacemos y no decimos aquello que hacíamos, decíamos antes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo y todo lo viejo ha pasado. Y todo lo hacemos nuevo en el nombre del Señor. Amén. Entonces, todos esos hechos y dichos nos sirven para evangelizar, para que en la práctica puedan ver las personas que vale la pena tener a Dios en tu corazón. Por eso vamos a dar un cambio de vida y vamos a demostrarle a aquellos que nos ven, a aquellos que nos oyen, que Dios es bueno y que Él trae para nosotros lo mejor, y que vale más la pena tenerlo de nuestro lado que tenerlo en contra nuestra. Amén. Amén. Un cambio de vida lo tenemos que demostrar poniendo en práctica el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, la Biblia, es la que a ti y a mí, en este cambio de vida que hemos hecho, en este cambio de vida que vamos a hacer, la que nos tiene que iluminar, la que nos tiene que guiar, porque esta es la que nos va a llevar por ese camino de la verdad y la vida que lleva al Padre, que se llama Jesús, como hemos dicho antes, San Juan 14, 6. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, este fue el mensaje para el día de hoy. Quería darle las gracias a Dios por habernos permitido venir a traer esta palabra. Queríamos saludar a todos los que nos están viendo y oyendo: Aurora Muñoz, Albalún Maldonado,
Fernando Palacios, Juan Carlos Zúñiga, hola pastor, y aquellos que nos oyen por las ondas radiales, allá en Berlín, amigos, se les ama en el nombre del Señor. Vamos a dar un cambio de vida y vamos a demostrarle a las personas que en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo sí se puede ser una nueva criatura. Amén. Amén. Dios los bendiga, los esperamos en la Iglesia El Socorro Cruzada Cristiana, calle Carrera 13, número... Ay, ahora me confundí. Bueno, perdón, está a media cuadra abajo del CUS. Es Carrera 13, 626. Está ahí media cuadra abajo del CUS. Los esperamos los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Dios los bendiga grandemente. Gracias por haberle puesto cuidado a este mensaje en el nombre del Señor. Vamos a dar ese cambio de vida que Dios quiere que demos y el próximo martes, con el favor de Dios, nos volvemos a ver. Bendiciones, familia.